buenos días, jóvenes. Primeramente doy gracias a Dios por permitirme esta nueva oportunidad de realizar una reflexión para la avanzada juvenil. Les voy a estar pidiendo que abran sus Biblias en Jeremías capítulo 20, versículo 7. Dice así su palabra: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Bueno, para entender un poco más el libro de Jeremías, tenemos que recordar que Jeremías fue un profeta llamado a una muy corta edad. Era un niño cuando el Señor hace su revelación. En parte de esta revelación el Señor le dice a Jeremías, de forma literal: antes de que te formase en el vientre, te conocí. El Señor escogió a Jeremías. Escogió a la persona que Él quería que hablara en su nombre. Y en un versículo posterior el Señor dice que va a poner palabras en la boca de Jeremías para que éste sea instrumento de Dios para revelación del pueblo. El pueblo tenía que escuchar las palabras de Jeremías. Esa era su labor. Jeremías tenía que hablar y el pueblo tenía que recibir el mensaje que Dios le estaba mandando por medio de su profeta. Sin embargo, y como todos sabemos, Jeremías tuvo mucha resistencia del pueblo. ¿Por qué? El pueblo había caído en dos males según la palabra del Señor. Y dice en Jeremías 2, versículo 13: Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. El pecado de Israel, la idolatría. Israel olvidó a su Dios, a su único Dios, se olvidó de todo el periodo en donde Dios se les manifestó con gran gloria, con grandes milagros, con grandes revelaciones, como fue su salida de Egipto. Todos sabemos las plagas, cómo el Señor protegió a su pueblo. Y aún así les dice el Señor: ustedes son el único pueblo que dejan a sus dioses. Ni siquiera los pueblos idólatras, ni siquiera ellos que están equivocados dejan a sus dioses. Pero ustedes que tienen al Dios verdadero, lo dejan. Y esa era la premisa que el Señor le dio a Jeremías para que pudiera hablarlo al pueblo. Era su necesidad de retornar al Dios verdadero, que dejaran atrás la idolatría, que dejaran atrás la concupiscencia, la fornicación. Todo eso el pueblo tenía que dejarlo y volver a su Dios, porque si no el Señor mandaría destrucción. Y esa era la palabra que Jeremías siempre repetía, que iba a haber violencia, que iba a haber destrucción si ellos no reconsideraban lo que estaban haciendo, si ellos no entendían el pecado que estaban cometiendo, porque ellos estaban rompiendo el pacto con Dios. Hay que entender que cuando el Señor los sacó de Egipto, el Señor no los liberó para que ellos pudieran decidir. Literalmente en Éxodo aparece que el Señor le decía a Moisés que le dijera con estas palabras a Faraón: dile a Faraón que libera a mi pueblo para que ellos me sirvan. Esa es la libertad que el Señor nos dio, la libertad para servirle a Él. No es la libertad como el mundo la conoce, no es la libertad como la Revolución Francesa nos propone, no. La libertad del Señor para su pueblo habla de libertad del pecado para servirle, para trabajarle, para apoyarlo, para levantar obras, para hacer lo que muchas veces no queremos hacer. El Señor nos está llamando.
Y el Señor llamó en ese momento a Jeremías y le dijo, tienes que ir a hablar esta palabra. Y Jeremías lo hizo, lo cumplió, a pesar de que le dijo al Señor, Señor, soy un niño, soy pequeño, soy joven, no tengo mucha instrucción, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, me falta conocimiento, experiencia. El Señor le dijo, yo pondré palabras en tu boca, yo te apoyaré, yo estaré contigo. Y el Señor eso es lo que nos viene a decir hoy día, que Él está con nosotros, que Él está con el más pequeño de la avanzada juvenil, con el más joven, que Él está con el que es más grande, que Él está con nuestros directores, que Él está con nuestro pastor. El Señor está con nosotros. Y eso es algo que muchas veces olvidamos. Y como nosotros olvidamos, a Jeremías también le pasó. En un momento de desesperación, en un momento de tristeza, de sufrimiento, de escarnio, Él lo olvidó. Y para eso tenemos que recordar la semejanza que hizo Jehová con la vasija rota. Uno de los textos claves del libro de Jeremías es cuando el Señor le dice a Jeremías, ve ante el pueblo y lleva una vasija y rómpela. Y dile que el pueblo será quebrantado y que la ciudad será quebrantada. Obviamente el Señor le pidió esto a Jeremías para que fuera como una expresión visual de lo que iba a pasar con su pueblo. La vasija rota representaba al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Y cuando él la quebraba, representaba que eso iba a pasar con Jerusalén porque habían caído en pecado, porque Dios le había mandado profetas, le había mandado gente para que ellos pudieran conocer su pecado. Y aún así, ellos seguían eligiendo el camino del mal. Por lo tanto, cuando Jeremías realiza esta declaración al pueblo diciendo que Dios lo iba a quebrantar, tuvo resistencia. Y la resistencia vino en manos del sacerdote Pasur, quien era el príncipe de la casa de Jehová, un príncipe, quien lo azotó y lo mandó al cepo. Y Jeremías tuvo que pasar por eso todo un día delante de todo el pueblo, avergonzado, humillado. Pero el Señor estaba con él ahí, a pesar de que el pueblo se resistió, a pesar de que sus príncipes se resistieron a la palabra del Señor. Jeremías estaba con Dios, Dios estaba con Jeremías. Y tenemos que recordar que a pesar de los momentos difíciles que podamos estar pasando, a pesar del problema, la dificultad, la enfermedad, Dios está con nosotros. Y como estuvo con Jeremías, hoy en día, a pesar de la violencia, el pecado, a pesar de las circunstancias que muchas veces estamos pasando, de la pena que podamos estar pasando, el Señor está con nosotros. El Señor está contigo, donde tú quieras que estés. Si estás en tu casa, en tu pieza, arrodillado, pidiéndole al Señor, Dios está contigo. Dios está contigo cuando vamos en la micro, cuando no nos pasa nada, cuando salimos de repente en la madrugada temprano a nuestros trabajos. El Señor está con nosotros y no nos pasa nada, y Dios nos guarda, nos protege, y más encima nos ofrece el mejor regalo que podemos recibir, que es la salvación. Y el Señor, al revelarnos esta verdad, ha utilizado siempre a gente como Jeremías, gente que pone en nuestro camino y que nos enseña de la palabra del Señor. Pueden ser nuestros profesores de escuela dominical, pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, pero el Señor siempre toma instrumentos para realizar esta labor. Por eso el profeta decía que él había dejado todo. Él había dejado su casa, su heredad, pero el sacrificio que él realizó era por algo mayor. No tenemos que olvidar que el sacrificio que hacemos, que el trabajo que realizamos en la obra del Señor, no es en vano. Nada de lo que hacemos en la iglesia, nada de lo que hacemos por nuestros seres queridos, por gente extraña de repente. Dice la palabra que ni un vaso de agua será mirado en menos. Y el Señor lo va a tener en cuenta. Pero tenemos que entender que nada de lo que tenemos, de las cosas materiales, de nuestros títulos, de nuestros trabajos, nada vale lo que Él vale. Dios tiene que ser siempre lo primero.
Y sí, de repente va a ser difícil hacer el sacrificio, va a ser difícil pasar la prueba, va a ser difícil trabajar porque a veces no estamos dispuestos a hacerlo. No queremos compromiso, no queremos responsabilidades. Y el Señor aún así nos pide, nos llama, nos llama, nos llama. Y a veces empieza suavemente, después un poco más duro, después un poco más duro y después más duro aún. Hasta que nosotros decimos, ya Señor, aquí estoy, aquí estoy. En tus manos me pongo, porque finalmente a veces la resistencia no es solo externa, a veces la resistencia también viene de dentro de nosotros. Nos resistimos. Y por eso el profeta Jeremías dice en el texto clave, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque nosotros conocemos la verdad. Sabemos que a pesar de que a veces el sufrimiento que estemos pasando, la necesidad que estemos pasando, nos hace querer decir, no voy a hablar más de Dios, no voy a hacer más esto, no voy a ir más a la iglesia porque el Señor no me bendice. Tenemos algo en nuestro interior que nos llama, y nos hace hablar y sabemos que el Señor está ahí y sabemos que el Señor es real y a veces nos enojamos con Dios, pero sabemos que Dios está con nosotros y que está guiando nuestros pasos. Y eso es una similitud con el profeta. El profeta también se desesperó, también sufrió, también pasó por necesidades, pasó por persecución, pero el Señor estaba con él. Y eso es lo más importante. Y eso es lo más importante de esta reflexión. Que a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de todo lo que podemos vivir en un futuro, y a pesar de todo lo malo que la vida puede ofrecer, tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que su promesa, su pacto sigue intacto. Pero nosotros tenemos que respetarlo también. Respetar el pacto que hicimos con Dios, servirle, sacrificarnos, hacer lo que tengamos que hacer. Porque el Señor nos dice que esa es la verdadera forma de servirle. Es lo que Él quiere de nosotros. Es que nosotros lo busquemos, porque Él no olvida su pacto. Somos nosotros los que olvidamos. Entonces, jóvenes, para concluir esta reflexión, solamente recordar que tenemos el respaldo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios y que todo lo que hagamos con nuestra vida tiene que estar dirigido por Él. Para eso hay que pedir orientación, hay que pedir, buscar, estudiar la palabra del Señor, rendirnos de rodillas y pedirle dirección al Señor. La desesperanza es normal, sobre todo a nuestra edad, pero el Señor nos dice que hay que tener esperanza, que hay que tener fe, y que mientras esa fe, esa esperanza continúe, un día vamos a llegar a verlo en su gloria. Para Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, sea la honra, la gloria y la alabanza.